digno de ser alabado. Nuestro Padre Celestial es el único de ser digno de toda nuestra exaltación, de toda nuestra alabanza. Aleluya. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por cada vida que está ahorita aquí, por cada mujer que está representando un hogar aquí en este chat, en este panel. Damos gracias a Dios por todas y cada una de las hijas de Dios que se han dado cita en este tiempo con el Señor, en este ministerio internacional, Mujeres con Destino y Propósito. Damos gracias al Señor por cada una de ustedes y damos gracias a Dios por todas las personas que van a ver este video después en diferido, porque lo vamos a estar transmitiendo para que sea de bendición también para muchas personas. Que la palabra corra como río, que la palabra de Dios corra como río, que la palabra de Dios no solamente bendiga a una parte de su pueblo, sino a todo aquel que quiera conocer más y más de lo que el Padre Celestial nos está hablando a través de su palabra. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por este proceso maravilloso en el que hemos entrado de estos 40 días, este proceso de conocer más y más y más la voluntad de Dios para nuestras vidas, que podamos conocer realmente su palabra, la podamos entender para que la podamos disfrutar, que la podamos obedecer y la podamos dar a conocer, que nuestro corazón siga rindiéndose cada día más y más delante del Señor, porque eso es lo que Él nos está pidiendo. Él nos está diciendo que le entreguemos a Él nuestro corazón, que rindamos nuestro corazón delante de Él y que traigamos toda nuestra vida en una humillación total delante de Él. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotras tengamos un corazón conforme a la voluntad de Él, conforme a su diseño, conforme a lo que Él estableció para que cada una de nosotras pueda vivir mientras esté aquí en este planeta, que podamos darlo a conocer a Él, que lo podamos mostrar única y exclusivamente a Él, que seamos mujeres de reino, que seamos mujeres con una mentalidad de reino, mujeres determinadas a edificar, a construir nuestra propia vida primero sobre la roca que es Cristo, ya que podamos establecer el reino de nuestro Señor Jesucristo en nuestros hogares, a edificar hogares sanos, hogares llenos de la presencia de Dios, hogares totalmente llenos de su Santo Espíritu, hogares temerosos de Dios, hogares que le demos alabanza al Señor con todo lo que hacemos, con lo que tenemos y representamos, con todo, absolutamente con todo, porque lo que le da alabanza a nuestro Padre Celestial es nuestra obediencia. Es lo que Él nos manda hacer, no lo que nosotros queremos hacer. Realmente la verdadera adoración que nosotros podemos traer delante de nuestro Padre Celestial es nuestra obediencia. No se trata de hacer muchas cosas para Dios, se trata de hacer lo que Él nos manda hacer. Para Dios eso es muy importante, que obedezcamos a lo que Él nos manda hacer, no a lo que nosotros queremos hacer. No de hacer muchas cosas para Dios, es hacer exactamente lo que Él nos manda hacer. Y damos gracias al Padre porque en este tiempo de perfeccionamiento, en este tiempo de transformación, necesitamos conocer realmente cómo es que el Padre Celestial quiere que sus hijos vivamos. Porque para eso Él ha depositado en cada una de nosotras su naturaleza. El Señor ha depositado su naturaleza en cada una de nosotras. Como hijas de Dios tenemos la naturaleza del Padre. Así como nuestros hijos, cuando los damos a luz, les hacen un examen de sangre para poder identificar su ADN y saber realmente cuál es el tipo de sangre que corre por las venas de cada persona. Pues así mismo nosotros dentro del reino de nuestro Padre Celestial tenemos que tener el ADN de Él, tener el ADN de nuestro papá, ese ADN que tiene que ver con la naturaleza de nuestro Padre Celestial. La naturaleza de nuestro Padre Celestial es evidente. La Biblia dice que Dios es amor. Y todo el que vive en Dios vive en amor. Y puede mostrar a Dios a través de ese amor. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él, dice la Biblia.
cuando entendemos quién somos nosotros en Cristo Jesús, cuando nosotros podemos entender realmente qué fue lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotras en ese madero, qué fue lo que nuestro Señor Jesús nos entregó, qué fue lo que Él nos dio a nosotras a través de su obra redentora, a través de su muerte, su sepultura, su resurrección, que fueron todos los beneficios que nosotras recibimos a través de esa obra de redención. Nosotras podemos caminar en esa naturaleza, podemos vivir esa naturaleza, manifestar esa naturaleza que nos fue impartida por medio de nuestro Señor Jesús, cuando nos hicimos una sola con Él. La Biblia dice que para el que está en Cristo, nueva criatura es. No dice que para la que está con Cristo, dice para la que está en Cristo, o sea, para los que están en Cristo. O sea, usted y yo somos una sola en Cristo. ¿Por qué? Porque al nosotras rendir nuestra vida a Él, meternos bajo el gobierno de Dios, someternos a la voluntad del Padre Celestial, nos hace una sola en Cristo. Por lo tanto, todas las cosas pasaron, las viejas, porque Él ha hecho todo nuevo. Entonces, si somos una sola en Cristo, entonces tenemos la naturaleza de Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios y Jesús tiene la naturaleza del Padre. Al hacernos nosotras una sola en Cristo, entonces tenemos la naturaleza de Él también. La naturaleza de Cristo es luz, la naturaleza de Cristo es paz, la naturaleza de Cristo es justicia. Entonces, cuando aprendemos a entender que todo lo que es Cristo en su esencia somos nosotras, y que algo tiene que trazar una diferencia entre lo que éramos y lo que somos hoy. De que si realmente somos una sola en Cristo, nosotras no podemos vivir el mismo estilo de vida que vivíamos antes. Algo tuvo que haber pasado, algo tiene que estar pasando y algo pasará siempre, porque no podemos seguir viviendo igual después de que hemos recibido la naturaleza del Padre a través de Jesús. Gloria al Señor. Entonces es importante que entendamos que si somos verdaderas hijas de Dios, entonces también tenemos la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Si vamos al Génesis, en el capítulo 1 de Génesis nos encontramos en el versículo 27 y dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Aquí está hablando de una naturaleza. ¿Qué está hablando de naturaleza? Aquí está hablando en el Génesis 1:27 que Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen. Cuando dice a los seres humanos, dice Dios creó al hombre, se está refiriendo al ser humano. Y dice a su propia imagen, está hablando de su naturaleza. Está hablando de su santidad, está hablando de su carácter, está hablando de su amor, nos está hablando de su sabiduría, de su resplandor, de su poder, de todo lo que es Dios en sí, que lo vino a traer a nosotras nuestro Señor Jesucristo y que lo hemos recibido por medio de su Santo Espíritu. La naturaleza de Dios es amor, es sabiduría, es santidad, es poder. Y todo lo que está en el Señor y que nos fue impartido a nosotras a través de su Santo Espíritu está dentro de nuestro ADN espiritual, está dentro de nosotras. Dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida sobre Adán. O sea, Dios sopló su espíritu en Adán. Cuando fue creado, Dios sopló su espíritu en Adán, pero también sopló su carácter. Al soplar su espíritu, allí también le estaba impartiendo de su carácter, le estaba impartiendo de su santidad, le estaba impartiendo de su poder, de su sabiduría, de su amor, de su resplandor. Todo lo que es Dios en sí, nuestro Padre Celestial, fue impartido sobre el hombre cuando fue creado. Y lo hemos hablado muchas veces que todo esto quedó en un despropósito, en un antidiseño total, que fue totalmente desvirtuado, desconfigurado completamente, porque cuando Dios creó a Adán lo creó con un diseño, y lo creó para que lo mostrara a él, para que lo diera a conocer a él. Cuando Dios creó a Adán lo creó con el propósito de que lo representara aquí en este planeta.
Por eso le dio su ADN, le dio su santidad, le dio todo lo que realmente es el Padre y le dio un diseño. Y todo esto quedó totalmente desconfigurado en el momento que Adán determinó escuchar la voz contraria a la voz de Dios. Cuando escuchó la voz de la desobediencia, quedó totalmente apartado del gobierno de Dios. Cuando escuchó la voz de la desobediencia, quedó completamente desconectado del resplandor de Dios, de la luz de Dios. Él quedó completamente desconectado de la vida, quedó desconectado de la fuente de vida, quedó en tinieblas total, quedó en una oscuridad total, quedó en vacío, su vida, ese diseño en un desorden total. Entonces, el Padre Celestial tiene que enviar a su Hijo Jesús a esta tierra nuevamente para venir a traer orden nuevamente en el hombre, en el ser humano, para venir nuevamente a llenarlo con su Santo Espíritu, para venir a ordenarlo todo, a llenarlo todo y a que pudiera el ser humano en este tiempo mostrar al Señor a través de esa esencia que Él ha depositado nuevamente en nosotros a través de Jesús. Que vino el Señor Jesús a traer orden. Él vino a llenarlo todo con su presencia, con su Santo Espíritu y con su luz. A llenar al ser humano con su espíritu y con su luz para que podamos resplandecer. Entonces, la naturaleza de nuestro Padre Celestial tiene que ser manifestada a través de cada una de nosotras, porque como hijas de Dios necesitamos darlo a conocer a Él. Tenemos su ADN, tenemos su naturaleza, tenemos su esencia y por lo tanto pues tenemos todo lo que necesitamos, el carácter, necesitamos todo, absolutamente todo lo que Él puso dentro de nosotras para que lo podamos dar a conocer, para que lo podamos manifestar, para que lo podamos mostrar. Usted y yo fuimos creadas con un diseño glorioso, usted y yo fuimos creadas con un diseño maravilloso, nos dio un carácter y nos dio forma para que vivamos llenas de su Santo Espíritu, para que vivamos llenas de su poder, para que vivamos llenas de su sabiduría, de su conocimiento, de su entendimiento, para que podamos vivir llenas de su amor, llenas de su resplandor, llenas de todo lo que hemos recibido por medio de su Santo Espíritu. Por eso es que la evidencia de que una persona realmente es un hijo o una hija de Dios es porque el Espíritu Santo de Dios mismo da testimonio. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es el que da testimonio de que verdaderamente somos hijas de Dios. Entonces, ¿cómo se evidencia de que realmente somos hijas de Dios? Porque el Espíritu Santo da testimonio de nosotras a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de nuestro estilo de vida, a través de lo que hablamos, a través de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que está lleno nuestro corazón, porque dice la Biblia que lo que está lleno nuestro corazón habla la boca. De lo que nosotras estamos llenas, eso es lo que realmente vamos a hablar. Una persona no puede hablar de otra cosa más que de lo que tiene guardado en su corazón. Si en nuestro corazón lo que tenemos es amor, pues eso es lo que vamos a hablar, amor. Si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, eso es lo que va a salir de nuestro corazón, la palabra de Dios, y la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es veraz, es eficaz, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios construye. La palabra de Dios es la que da vida, la palabra de Dios es la que nos hace caminar por los caminos de justicia. Y la palabra de Dios pues nos enseña y nos muestra realmente quién es Dios, quién es nuestro Padre Celestial. En Lucas capítulo 8, versículo 26 al 33, y quiero dar lectura porque es importante que profundicemos en la palabra del Señor para que podamos realmente caminar y podamos no solamente caminar y vivir, sino que podamos llegar al conocimiento de la verdad, que no se trata solamente de leer la Biblia, se trata de que la podamos conocer y entender, que la podamos disfrutar, que nos deleitemos en ella y que la podamos obedecer, darla a conocer a otras personas. No se trata simplemente de ser gente que escucha la palabra o gente que lee la palabra. Necesitamos dar testimonio de que esa palabra ha hecho rema en nuestra vida, de que la palabra de Dios se hace carne con nosotros, que somos uno solo en la palabra. La palabra es vida, la palabra es Jesús mismo.
Entonces Lucas 8:26 dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Qué vemos aquí entonces, mis amadas? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en este pasaje que acabamos de leer? Estamos viendo todo lo que hace la naturaleza de Dios en una persona. Aquí en este caso, pues el Hijo de Dios es Jesús. Quien estaba aquí en medio de este escenario es Jesús. Quien está aquí como protagonista de este escenario es Jesús. La naturaleza de Jesús se manifestó en medio de toda esta situación que estaba pasando allí. Y vemos entonces que todo lo que hace la naturaleza de Dios en su Hijo Jesús no solamente era para que lo manifestara Él en ese tiempo, sino para que todos y todas nosotras podamos también vivir en ese mismo diseño. Cuando la naturaleza del Padre Celestial está en alguien, ese alguien tiene que darlo a conocer a Él con todo lo que Dios ha depositado. En su naturaleza hemos recibido poder, hemos recibido sabiduría, hemos recibido su amor, hemos recibido diseño, hemos recibido de su resplandor, hemos recibido de todo lo que es Dios. De todo lo que es Dios, lo ha impartido sobre cada una de nosotras. ¿Para qué? Para que hagamos las mismas obras que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo por este mundo. Nosotras no vivimos por casualidad. Nosotras no vinimos a este mundo por error. Nosotras no vinimos a este mundo para ocupar un espacio aquí en la tierra, para respirar, para comer, para dormir, o quizás para tener alguna responsabilidad dentro de nuestros hogares. Es que nosotras fuimos creadas a la imagen de Dios, o sea, con el carácter de Dios, con la esencia del Padre Celestial, para que lo demos a conocer a Él a través de todo lo que Él nos ha entregado y que podamos cumplir la asignación que Él nos entregó a cabalidad, de acuerdo al diseño, a los planes, a los parámetros, a las instrucciones, a las directrices, a las pautas y todo lo que Él nos ha puesto a nosotros y a nosotras, para que podamos entonces cumplir con el propósito para el cual Él nos hizo nacer en este tiempo. Entonces, ¿qué pasó aquí en este escenario que nos estamos dando cuenta? Que aquí los demonios que le aparecieron a Jesús le reconocieron la naturaleza de Dios en él. Los demonios le llamaron Hijo de Dios Altísimo. Hijo de Dios Altísimo. Y se postraron ante él. Es importante, amadas, que nosotras entendamos que la vida cristiana va mucho más allá de ser simplemente un evangélico que anda con la Biblia para arriba y para abajo, o que andamos por ahí mofándonos diciendo que somos hijos o hijas de Dios, pero viviendo una vida totalmente antiescritural, una vida totalmente desenfocada del propósito de Dios para nuestras vidas. La palabra es clara. La palabra de Dios es la que nos dirige a caminar en obediencia. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios es el manual de instrucciones que usted y yo y toda persona
que dice que es hijo de Dios, solo puede vivir direccionado por esa palabra. Todo lo que haga lo tiene que hacer bajo esas instrucciones. No podemos nosotras caminar y vivir por este mundo diciendo que somos hijas de Dios en un antidiseño, viviendo una vida totalmente antiescritural, donde no vivimos conforme a lo que el Padre Celestial estableció para que nosotras vivamos, sino para que vivamos dándole gloria y gloria y gloria a nuestro Padre Celestial en todo tiempo. Cuando la Biblia dice, y muchas personas y todos nosotros nos mofamos diciendo de que yo vivo una vida de gloria en gloria, y cuando cantamos una vida de gloria en gloria, esa vida de gloria en gloria de la que habla la Biblia es esa vida de vivir nosotras dándole la gloria al Padre Celestial en todo tiempo, con todo lo que hacemos, con todo lo que nosotras tenemos, con todo lo que nosotras representamos, con todo lo que nosotras tenemos. Esa es la verdadera vida de gloria en gloria que vivimos las hijas de Dios por causa de tener la naturaleza del Padre. Jesús, cuando anduvo por esta tierra, vivió una vida de gloria en gloria al Padre. No, no es para nosotras, es para darle la gloria al Padre. Él vivió una vida de gloria en gloria al Padre. Él mismo era la esencia del Padre, pero él mismo era el sacrificio al Padre, él era la alabanza al Padre, él era todo lo que lo mostraba a él aquí en esta tierra. Jesús anduvo por este mundo sin contaminarse con el pecado. Jesús anduvo por este mundo y Jesús no se mezcló con las religiones, Jesús no se mezcló con la política, Jesús no se mezcló con todo lo que tiene que ver con el sistema de este mundo. Jesús nunca caminó en las agendas de los hombres. Jesús nunca se dejó manipular por las palabras que salía de la boca de los hombres. Jesús nunca se dejó controlar ni gobernar por absolutamente nada de lo que pudiera establecer ningún sistema en este mundo. Jesús se mantuvo puro y santo porque Jesús tenía la naturaleza del Padre. Ahora, la pregunta es, ¿nosotras tenemos también la naturaleza del Padre? Cuando nos hacemos una sola con Jesús, esa naturaleza nos es impartida. Nos hacemos una sola con Jesús y esa naturaleza del Padre que está en Jesús también emana desde adentro de nosotras hacia afuera. A Jesús lo reconocieron estos demonios y ellos lo reconocieron. No solamente que lo reconocieron, sino que vieron la naturaleza de Dios en él. Por eso le llamaron hijo del Dios Altísimo. Y no solamente le llamaron hijo del Dios Altísimo, sino que también se postraron ante él. Nosotras fuimos también diseñadas, mis amadas. Usted y yo fuimos diseñadas también desde la eternidad para vivir una vida que le dé gloria al Padre Celestial, para caminar en esa misma naturaleza que los demonios reconocieron en Jesús. Usted y yo también fuimos diseñadas para mostrar esa misma naturaleza que los demonios de allí de Gadara reconocieron en Jesús. Esa misma naturaleza, mis amadas, esa misma autoridad, ese mismo poder, esa misma identidad que tenía Jesús. Todo lo que había en nuestro Señor Jesús también está en nosotras. Es importantísimo que lo entendamos. Que toda la esencia del Padre, esa naturaleza que estaba en Jesús, también está dentro de nosotras si nos hemos hecho una sola con Él. Si hemos nacido de nuevo del agua, del Espíritu, si hemos nacido de nuevo, de la palabra, si hemos nacido de nuevo de Dios, si realmente nosotras hemos creído que somos una sola en Cristo, somos una sola en Dios, esa misma naturaleza que estaba en Jesús también está en nosotras y que la debemos manifestar en todo tiempo, en todo lugar, en toda ocasión, en medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la perturbación que esté causando el ruido que genera este mundo, en medio de todo el caos que estemos viendo a nuestro alrededor, en medio de todo lo que se esté viendo con nuestros ojos, que tal vez es una realidad, algo que está pasando, algo que está ocurriendo, que nuestros ojos naturales lo están viendo, pero que la naturaleza de Jesús nos hace ver a nosotras con la visión del Padre Celestial y sabemos que hay una verdad más grande, más fuerte, más poderosa por encima de cualquier realidad que se esté presentando en nuestra vida. Situaciones fuertes que están pasando ahora mismo. Precisamente ahorita en este tiempo están pasando cosas muy fuertes a nivel mundial. Están pasando cosas terribles en la vida de muchas personas.
Aquí la diferencia la tenemos que hacer nosotras cuando entendemos que tenemos la naturaleza del Padre dentro de nosotras, que tenemos la naturaleza de Cristo dentro de nosotras, que algo tiene que cambiar, que algo tiene que ocurrir, que algo tiene que pasar, porque si la naturaleza de Cristo está en nosotras, algo tiene que pasar. Los demonios tienen que reconocer la naturaleza de Dios en nosotras. Los espíritus inmundos tienen que reconocer la naturaleza de Cristo en nosotras. Para eso recibimos su Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Doy gracias a Dios por todas las que se están conectando ahorita y las que se siguen conectando a este chat. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, papá. Te damos gracias a esta hora, mi rey. Maravilloso eres, Señor. Entonces, Mateo 28, 18. Mateo 28, 18 dice que Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. ¿Qué es lo que vemos entonces en todo este pasaje del endemoniado gadareno? ¿Qué es lo que vemos en todo este capítulo 8? Que los endemoniados se identificaron delante de Jesús. Ellos se identificaron delante de Jesús. Ellos respondieron: me llamo Legión, porque somos muchos. Y esa es la parte que usted y yo tenemos que entender, que como hijos de Dios tenemos el poder y tenemos la autoridad para hacer que todos los demonios y todas las tinieblas retrocedan. Dios nos ha dado su poder, nos ha dado su autoridad. ¿Qué nos dice Él aquí en este capítulo 28? Que ese mismo poder, esa misma autoridad y todo lo que Él le delegó a sus discípulos en ese tiempo también nos fue delegado a nosotras. Nos fue dado también a nosotras como hijas de Dios. ¿Y qué dice Él? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que yo estaré con ustedes todos los días, siempre hasta el fin de los tiempos. Pero aquí hay algo que está antes, que Él dice que enséñenle a otros a obedecer todos los mandatos que les he dado. Enséñenles a otros a obedecer todos los mandatos que yo les he dado. Y tengan por seguro, es una recompensa. O sea, si nosotros le enseñamos a otras personas a obedecer todos los mandatos que el Señor nos ha dado, vamos a recibir una recompensa maravillosa, y es que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de los tiempos. Entonces, aquí el Señor les está diciendo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esa autoridad y ese poder que se le fue dado a Jesús nos fue transferido a nosotras cuando nos hacemos una sola con Él. Cuando nos hacemos una sola en Jesús, con Él, ese poder, esa autoridad, todo lo que Él recibió del Padre, también nos fue dado a nosotras. Y esa es la parte que usted y yo tenemos que entender, mis amadas. Esa es la parte que tenemos que entender. Que nosotras como hijas de Dios tenemos el poder y tenemos la autoridad para hacer que las tinieblas retrocedan. Para hacer que todo, absolutamente todo lo que se quiera levantar en contra de nosotras, para tratar de destruirnos, retroceda. Todo lo que se haya querido levantar en estos tiempos para tratar de hacernos caminar en un antidiseño, en un despropósito, retroceda. No fuimos nosotras creadas para vivir conforme al sistema de este mundo. Nosotras no fuimos diseñadas para vivir como vive el mundo o como vive la familia de Vicente, que van para todos lados donde va toda la gente. Nosotras fuimos creadas y fuimos diseñadas por nuestro Padre Celestial para vivir el mismo estilo de vida que vivió nuestro Señor Jesús cuando anduvo por este mundo. Para eso se nos ha dado su naturaleza. Para eso se nos ha dado su Santo Espíritu, para que nosotras lo podamos mostrar a Él donde quiera que vamos.
para que nosotros podamos tener ese poder glorioso de poder hacer que las tinieblas que se nos interponen, que nos salen en el camino, que todo espíritu inmundo, como le pasó a Jesús, que este endemoniado gadareno le salió al camino, le salió de frente, pero cuando él se encontró con Jesús, de una vez reconoció la naturaleza del Padre en él y por eso le dijo, Hijo del Dios Altísimo. Los espíritus inmundos nos tienen que reconocer a nosotras donde quiera que lleguemos, donde quiera que estemos, donde habitemos. Todo espíritu inmundo, todo espíritu que es contrario al Espíritu Santo de Dios tiene que reconocer la naturaleza del Padre Celestial en nosotras. Y son los espíritus los que tienen que postrarse delante del Señor, no delante de nosotras, sino postrarse delante de Dios cuando lo ven a Él en nosotras. Tienen que retroceder. Tienen que salir huyendo. No somos nosotras las que huimos de la maldad, de las tinieblas. Somos nosotras las que confrontamos a las tinieblas y les hacemos huir. El Señor dijo que el enemigo solo lo podemos hacer huir cuando lo resistimos. No podemos resistir al enemigo si no estamos sometidas bajo la poderosa mano de Jehová. Si no estamos humilladas bajo la poderosa mano de Jehová, el enemigo jamás va a retroceder de nosotros. El apóstol Pedro dijo, humíllense bajo la poderosa mano de Jehová y él les exaltará a su tiempo. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ahí hay una clave muy grande. Ahí nos está entregando un código poderosísimo. La única manera de que vamos a ver al enemigo huyendo de delante de nosotras es cuando vivimos humilladas delante del Señor. La humillación es un poder grandísimo, amadas. Es un poder grandísimo. El poder de la humillación trae demasiada bendición. Cuando nosotras nos determinamos a humillar nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial. Cuando nos determinamos a venir delante de papá, humillando nuestro corazón, humillando nuestra vida, sacando de adentro de nosotras todo lo que está allí guardadito, que es lo que no nos deja realmente mostrar la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Es tan tremendo porque la Biblia dice que Dios al orgulloso lo resiste y que al orgulloso lo mira de lejos, más al humilde lo mira de cerca, lo exalta. A veces ese orgullo que nos gobierna, ese orgullo que está dentro de nosotras, ese orgullo que nos controla, ese orgullo que nos hace caminar una vida totalmente distorsionada, una vida fuera de diseño del Padre, una vida que no se parece absolutamente a la vida que el Padre Celestial nos entregó a nosotros. Es por causa de ese orgullo, porque no lo queremos rendir delante del Señor. A veces ese mismo orgullo nos habla al oído, ese orgullo que está en nuestro corazón nos gobierna, ese orgullo que está ahí que nos dice lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, y no le permitimos al Espíritu Santo de Dios gobernar nuestra vida, dirigir nuestra vida. Pero cuando venimos en una humillación total delante de papá, cuando venimos delante del Padre, reconociendo que nuestro corazón es perverso, que es engañoso, que vivimos una vida totalmente de despropósito, que no podemos cumplir el propósito de Dios, que no podemos vivir el estilo de vida que papá diseñó para nosotras, que no podemos vivir como el Señor Jesús mismo nos dijo que tenemos que vivir esa vida abundante que Él nos entregó, por causa de que no hay una humillación delante del Padre. Porque no queremos rendir nuestra vida delante del papá que nos ama, que nos enseña, que nos dice, hija mía, dame tu corazón, hija mía, dame tu corazón, hija mía, ríndeme tu corazón, hija mía, humíllate delante de mi presencia, hija mía, mírame a mí, quita la mirada de ti y ponla en mí. Porque es necesario que quitemos la mirada de nosotras para que la pongamos en el Señor. A veces somos muy dadas a tener la mirada puesta en lo que nos está pasando, en lo que estamos viendo, en lo que estamos escuchando, en lo que nos está rodeando. Y el Señor dice, quita la mirada de ti y ponla en mí. Quita la mirada de las circunstancias, quita la mirada del caos, quita la mirada de toda la adversidad que estás viendo, quita la mirada de la realidad y pon la mirada en la verdad que ha salido de mi boca. La palabra que ha salido de la boca de Dios para nosotras es palabra de vida eterna, es palabra que nos lleva a nosotras y nos catapulta en lugares impresionantes donde podemos vivir el estilo de vida que el Padre Celestial diseñó para nosotras. Pero
necesitamos menguar. El menguar es quitar la mirada de nosotras, es quitar la mirada de donde a veces nos somos demasiado egocentristas, donde estamos muy enfocadas en lo que yo estoy viviendo, en lo que a mí me está pasando, en lo que está pasando con todo lo que yo tengo, en mi casa, en el trabajo, en mi empresa, en el ministerio, en todo lo que hacemos. Y eso es tener la mirada muy en nosotras, cuando el Señor nos diseñó para tener la mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesús. Entonces, usted y yo no tenemos por qué tener miedo a las circunstancias que estamos viendo ahorita a nuestro alrededor. No podemos tener miedo a lo que el sistema de este mundo esté hablando. Usted y yo no podemos tener miedo a todo lo que el enemigo ha estado fraguando en estos tiempos para traer engaño, confusión y destrucción al ser humano. Disculpe. El enemigo habla a través de cualquier sistema. Él puede hablar a través del sistema económico, hablar de un debacle económico, hablar de hambruna, hablar de escasez. Pero usted y yo no podemos tener miedo a lo que esté hablando el sistema de este mundo. La naturaleza de Dios que está en nosotras nos enseña que nuestra economía no depende de este mundo. La naturaleza del Padre que está en nosotras, la que nos gobierna, la que nos da vida, la que nos da sabiduría, o sea, ese entendimiento para poder tener la sabiduría y poder nosotras usar esa sabiduría para hacer las riquezas, usar esa sabiduría para salir adelante, para nosotras poder mantenernos firmes aquí en este planeta sin desmayar, sin desfallecer, sin desanimarnos, sin dudar, sin dejarnos engañar, sin dejarnos confundir por el sistema de este mundo, que lo que habla es totalmente contrario a lo que el Padre Celestial ya habló para nosotras. Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Y Él mismo es el que nos da a nosotras todo lo que necesitamos. Por eso Él nos dice a nosotras que por nada estemos afanosas, que no nos estemos afanando, sino que más bien traigamos todas nuestras peticiones delante de Él. Es una manera de aprender a depender en el Padre, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús no anduvo por este mundo afanado, preocupado, pensando qué iba a comer, qué iba a beber, qué iba a vestir, de qué salario él iba a vivir, de qué salario él iba a depender, cómo iba a hacer él para pagar sus cuentas, para pagar él todo lo que necesitaba. Él confió en el Padre Celestial a 100%, todo el tiempo. Su dependencia estuvo en su Padre. Él dependía de todo lo que el Padre Celestial ya le había dado. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, dejar de depender del sistema de este mundo, dejar de depender de los hombres, dejar de depender de un cheque, dejar de depender de la economía terrenal, para que pongamos nuestra confianza en la economía del reino. Y eso solamente puede pasar cuando nos determinamos nosotras a abrazar la esencia del Padre que Él nos entregó a través de su Hijo Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo. Santo eres, mi Señor. Así que nuestra economía no está asegurada en el sistema de este mundo. Nuestra economía está asegurada en el reino de Dios. Y eso lo tenemos que entender. Eso nos tiene que quedar a nosotras claro. Bien claritito, mantener un corazón completamente alineado a la voluntad y al diseño de nuestro Padre Celestial. Que vivamos humilladas delante de nuestro Padre Celestial, para que todo lo que se quiera levantar en contra nuestra pierda poder cuando se encuentre con la naturaleza de Cristo en nosotras. Que todo principado y que toda potestad, que toda tiniebla, que todo lo que se quiera levantar en contra nuestra para hacernos oposición, para cansarnos, para confundirnos, para engañarnos, para deprimirnos, para desanimarnos, para robarnos fuerza, para mostrarnos una realidad que no va alineada a la voluntad del Padre, a lo que el Padre Celestial habló, lo que Él diseñó, lo que Él estableció, lo que salió de su boca para nosotras, que será prosperado en todo para lo cual Él la envió. Tenemos nosotras que mantenernos con la mirada puesta en lo que Dios estableció para nosotras, y no
enfocarnos en lo que está pasando a nuestro alrededor, sino usar todo lo que el Padre Celestial nos ha dado a favor de su reino, hacer que las tinieblas retrocedan, hacer que todo lo que se levante para oponerse, para que podamos cumplir el propósito de Dios en esta tierra, retroceda, que retroceda, que retroceda, que podamos vivir ese estilo de vida que papá diseñó para nosotros, porque el reino de Dios, mis amadas, no está en crisis. Cuando tomamos la decisión de vivir en la esencia del Padre, en la naturaleza del Padre, ser mujeres del reino de Dios, mujeres que vivimos fundamentadas en la palabra de Dios, mujeres que caminamos en luz, en ese resplandor que Jesús emana en nuestras vidas. Cuando nos determinamos a poner la mirada ahí arriba en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, cuando nos determinamos a ser mujeres de las alturas, a ser mujeres que estamos conectadas con la visión del Padre, que estamos conectados nuestros oídos a la boca de Dios, que no somos mujeres de aquí abajo, escuchando los problemas de aquí abajo, poniéndonos de acuerdo con todo lo que se está viendo, con toda la realidad que nuestros ojos ven. Todo lo que tenemos que ver aquí como realidades, tenemos que empezar a verlas como algo que no es parte de nuestra vida, sino algo con lo que nos vamos a tener que enfrentar y de lo cual vamos a salir victoriosas para la gloria de nuestro Padre Celestial. Entender que el reino de Dios no está en crisis, no está en caos, no está en bancarrota, no está en escasez. Que en el reino de Dios lo que hay es abundancia, y abundancia de gozo, abundancia de paz. En el reino de Dios aprendemos a vivir una vida de abundancia de paz. Cuando se nos revela realmente quién somos en Cristo Jesús. Cuando se nos revela nuestra verdadera identidad. Cuando nosotras entendemos que aquí en este mundo nosotras no estamos simplemente para ser una persona más que vive una vida con una identidad totalmente equívoca, sino que nos aferramos a lo que el Padre Celestial puso dentro de nosotras. Que no somos un accidente, que nosotras no somos alguien que está aquí en este mundo solo para tener un número de cédula o un social security, una identidad terrenal, que no estamos aquí en este planeta Tierra simplemente para ser mamás o esposas o hijas, sino para ser hijas de Dios, que estamos conectadas con la voluntad del Padre, que estamos diseñadas para vivir bajo el gobierno de nuestro Padre Celestial. Que se nos ha dado la naturaleza del Padre, que se nos ha dado su carácter, su poder, su autoridad, su identidad, que se nos ha dado todo lo que nosotras necesitamos para poderlo representar a Él dignamente aquí en esta tierra como lo hizo su Hijo Jesús, que nosotras no estamos aquí para repetir lo que repitieron nuestros antepasados, que no estamos aquí para vivir en los mismos errores que vivieron nuestros antepasados, que nosotras no existimos ni nacimos en este tiempo, o sea, que no fue para este tiempo que nosotras nacimos para vivir en los errores que vivieron nuestros antepasados. Hemos nacido del agua, del Espíritu, para vivir una vida totalmente diferente a la que vivieron nuestros padres, nuestros antepasados, para vivir una vida totalmente diferente a la que vivieron todas nuestras generaciones pasadas, sino para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y para todo el que está en Cristo, nueva criatura es, porque las cosas viejas quedaron atrás. Jesús todo lo ha hecho nuevo, y eso es lo que nos hace a nosotras diferentes de los demás. Eso es lo que nos hace diferentes de los demás. Porque las cosas viejas, o sea, nuestra naturaleza vieja, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza almática, esa naturaleza que nos hace vivir en un antidiseño todo el tiempo, que nos hace vivir en un diseño terrenal, un diseño gobernado por el sistema de este mundo, ya no está en nosotras, ya no nos gobierna, ya no nos ministra, ya no nos obliga a vivir como vivíamos antes, sino que vivimos una vida conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, lo que Él estableció para nosotros. Usted y yo tenemos un arma poderosísima, mis amadas. Tenemos un arma poderosísima. Y esa arma usted y yo la podemos usar en contra del enemigo en todo tiempo, a toda hora, en todo lugar. Las armas de nuestra milicia no son carnales, mis amadas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A veces perdemos nuestro tiempo, mis amadas, peleando batallas innecesarias.
Perdemos nuestro tiempo y nos cansamos, nos agotamos, terminamos cansadas, estresadas, cargadas, perturbadas, desanimadas y hasta deprimidas, con deseos de abandonar todo y dejar todo tirado, dejar todo abandonado. ¿Por qué? Porque estamos en lugar de vivir una vida de victoria en el Señor. Vivimos una vida de fracaso en la carne. Porque en lugar de vivir una vida de victoria y victoria en el Señor, una vida exitosa, porque somos dirigidas por su Santo Espíritu, porque somos gobernadas por el Señor, donde su poder es quien nos gobierna, es su poder, cuando vivimos en su diseño, cuando vivimos esa vida donde solamente lo obedecemos a Él en todo tiempo, esa vida donde nosotras le obedecemos a Él con los ojos cerrados, donde no estamos mirando la realidad, donde no estamos viviendo lo que nos está mostrando el mundo, donde no estamos viviendo ni nos está rigiendo lo que sale de una pantalla de un televisor, donde no nos está rigiendo a nosotras lo que sale de un teléfono, donde no nos está rigiendo a nosotras lo que sale de la boca de los hombres, donde no estamos regidas por las agendas de los hombres, sino que estamos siendo regidas por Dios, gobernadas por Dios, totalmente direccionadas por el Espíritu Santo de Dios. Cuando tomamos la determinación, mis amadas, de nosotras morirnos completamente a todo pensamiento que es contrario a los pensamientos de Dios. Cuando nos determinamos a tener la mente de Cristo, a dejar que sea Dios quien llene nuestros pensamientos con los pensamientos de Él. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que los planes que Él tiene para nosotras no son pensamientos de mal, que no son pensamientos de calamidad, que no son pensamientos de destrucción, son pensamientos de bienestar. Los planes de nuestro Padre Celestial para nosotras son planes victoriosos, prósperos, son planes que nos llevan a nosotras a vida eterna, nos catapultan hacia la vida eterna y hace que nosotras seamos diferentes en medio de una sociedad que está tan corrompida, una sociedad corrupta, una sociedad que está guiada por su propio corazón, porque engañoso y perverso es el corazón que hoy en día está llevando a toda la humanidad y especialmente en este tiempo a la última generación, a la generación de los profetas, de los visionarios, a generación de hombres y mujeres, de conquistadores, esos hombres y mujeres que Dios está levantando en este tiempo y que el Señor está trayendo a este mundo, una generación gloriosa, una generación que lo va a mostrar a Él. Y el enemigo está enfocado en venir a dañar ese diseño, pero es una palabra profética que fue dada por el Padre Celestial a través de Joel. Es una generación de hombres, de visionarios, de soñadores, una generación también de jóvenes, de niños profetas con revelación del Espíritu Santo, que hablarán con denuedo la palabra de Dios, que mostrarán a Dios, que mostrarán la naturaleza de Dios en todo tiempo, en todo lugar. Y usted y yo tenemos que levantarnos, mis amadas, para ser esas mujeres sabias. Somos mujeres sabias, tenemos la naturaleza del Padre dentro de nosotras. No permitas que tus pensamientos, no permitas que esas estructuras que formaron en ti, quizás el sistema de religión, el sistema económico, el sistema educativo, sistema político y todo sistema de este mundo que ha gobernado nuestras vidas desde antes de nacer, desde que estábamos quizás en el vientre de nuestra madre, que no hemos podido entender que desde antes de nacer, que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya nuestro Padre Celestial nos había visto, ya Él conocía quiénes éramos, nos dio un nombre y nos trajo a este mundo con propósitos eternos y gloriosos. Y nosotras no podemos seguir hablando como nos enseñaron a hablar en nuestra casa, nuestros antepasados. No podemos seguir mirándonos como nos miraban a nosotros quizás nuestros padres. Quizás a algunas les dijeron, tú no sirves para nada. A algunas tal vez les dijeron, tú vas a fracasar. A otras les dijeron, tú jamás llegarás a ser nadie. A otras quizás le dijeron, pobrecita de ti, porque jamás vas a ser alguien en esta vida.
Tenemos que cambiar esos pensamientos por los pensamientos de Dios. Tenemos que sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, todo pensamiento que pusieron en nuestra mente, esos pensamientos que nos estructuraron, esos pensamientos que nos han gobernado, esos pensamientos que desde pequeñitas, por un papá que quizás te abandonó, o por una madre que te abandonó, o un esposo que quizás te abandonó, o los hijos que te abandonaron, o por un luto, o por una pérdida, ¿verdad? No podemos dejar nosotras que absolutamente nada que venga del sistema de este mundo nos estructure a nosotras o nos siga estructurando para seguir caminando como mujeres sin identidad en Cristo. Que no se trata simplemente de andar con una Biblia debajo del brazo o en la cartera. Que no se trata solamente de llegar a una iglesia los días domingos. Que no se trata solamente de estar escuchando prédicas cristianas en el YouTube. Que no se trata simplemente de pertenecer a un chat en un WhatsApp o en un Instagram o ser parte de un Telegram o ser parte de cualquier redes sociales, que se trata de que seamos parte del reino de Dios, que seamos realmente parte del cuerpo de Cristo, que seamos realmente hombres y mujeres representantes del reino de nuestro Señor Jesucristo, que seamos esas mujeres que somos tan importantes para Dios, que somos tan importantes dentro del reino de Dios, con un llamado, una asignación poderosísima de parte de Dios para entregar una encomienda gloriosa que el Padre Celestial tiene para darnos a cada una de nosotras, para que podamos darlo a conocer a Él y establecer su reino donde quiera que vamos. Que nosotras no somos cualquier cosa, mis amadas, que nosotras no somos lo que han dicho de nosotras, que tú entiendas que tú no eres lo que tus papás hablaron de ti, que tú no eres lo que tus abuelos, ni tus familiares, ni tus tíos, ni tus primos, ni tus hermanos, ni el sistema de este mundo ha dicho de ti. Tú eres importante para Dios, demasiado importante para Dios. Tú eres la obra de las manos de Dios y Dios cumplirá su propósito en tu vida. No importa por los procesos que tengamos que pasar, no importa por todas las circunstancias que tengamos que vivir, a todos los obstáculos que nos tengamos que enfrentar, no importa todas las situaciones adversas a las que les tengamos que hacer frente, cuando sabemos que la naturaleza de nuestro Padre Celestial está dentro de nosotras. Nosotras vamos hacia adelante con fuerza, con poder, con gozo, sabiendo que no vamos solas, sabiendo que nuestro Padre Celestial es el que está con nosotras, porque el mismo que nos llamó, el mismo que nos trajo a este mundo, es el mismo que nos ha estado perfeccionando en su amor, es el mismo que nos da las fuerzas, Él nos da el gozo, que es la fuerza del Señor en nosotras, nos da la sabiduría para que podamos hacer todas las cosas que necesitamos para poder cumplir con el propósito de nuestro Padre Celestial. Dios nos da los recursos, Dios nos da los diseños, Él nos da las pautas, Él nos entrega planes, Él es el que nos da todo lo que necesitamos para que podamos vivir esa vida exitosa que tenemos que vivir mientras estemos aquí en este planeta. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, acompáñeme por favor para que vayamos entrando en más, no solo conocimiento, sino que podamos recibir entendimiento a través de la luz que trae a nuestras vidas las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. La palabra de Dios es la que nos ilumina. La palabra de Dios es la que nos alumbra el camino por donde debemos caminar. Y a la luz de las Escrituras vamos viendo realmente si estamos caminando chuecas, o sea, si estamos caminando de la manera incorrecta, si nos estamos extraviando, si hemos estado caminando por el camino que no fue el que trazó nuestro Padre Celestial para nosotras. Entonces, Segunda de Corintios 10:3 dice que nosotros, dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. También dice las Escrituras, mis amados, que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Y si es que realmente hemos resucitado juntamente con Él. Dice Colosenses 2:8, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y con disparates elocuentes. Dice que los disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano,
De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Y tenemos entonces un ejemplo maravilloso en la Biblia, por ejemplo, el ejemplo de David. Tenemos este ejemplo de David. Me gusta mucho hablar de David porque yo me identifico mucho con él. Yo he tenido que pasar procesos muy difíciles, terribles, procesos de vida o muerte. Y si hoy todavía estoy viva y puedo seguir dándole la gloria a mi Padre Celestial, es porque he aprendido a obedecer al Señor y a seguir sus instrucciones para poder recibir esas victorias gloriosas y darle la honra a mi papá que está en los cielos. Cuando David vino frente a Goliat, y estuvimos hablando hace 3 días de esto, ¿verdad? Que cuando David vino frente a Goliat, él no se llevó del tamaño del gigante, él no se llevó del tamaño del problema, él no se llevó del tamaño del caos que se estaba presentando delante de él. Cuando David vino delante de Goliat, él no se dejó intimidar. Ay, es que está muy grande este problema. ¿Cómo voy a salir de este problema? ¿Cómo me voy a enfrentar a este problema? ¿Cómo voy a salir yo en victoria de este problema? No, no, no. David sabía muy bien quién era él. Ahí es donde está la clave, que David sabía quién era él. David sabía bajo qué pacto estaba él. David sabía de dónde venía su poder. David sabía que no iba a ser con espada ni con jabalina. David sabía que no era con la armadura de Saúl. David sabía que no era con palabras elocuentes. David sabía muy bien que eso no era con gritos. David sabía que eso no era con ponerse a pelear con él, a compartir palabras, insultos vienen, insultos van, gritos vienen, gritos van. David sabía muy bien quién era su enemigo. Ay, 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 ay. Aleluya, aleluya. Usted no se goza con esto. A usted no le da mucho gozo todo lo que el Padre Celestial nos está enseñando en este tiempo. Que David no perdió su tiempo escuchando al enemigo. Que David no perdió su tiempo prestando atención a las palabras que salían de la boca de su enemigo. ¿Por qué? Porque David sabía quién era su enemigo. David sabía quién era su Dios. David sabía de qué estaba lleno él. David conocía su identidad en Dios. David sabía cuál era el poder que había en él, lo que él había recibido del Padre. Y él no se puso a pelear con el arma equivocada. Él no se puso la armadura equivocada. Él no se puso del bando equivocado. Él no se alió con el ejército de Saúl para ponerse a pelear con el enemigo. Él se puso del lado correcto. Él se puso del lado correcto, del lado donde Dios lo llamó a estar. ¿Estás tú ubicada en el lugar correcto? Esa es la pregunta que debemos hacernos hoy. ¿Será que sí estamos ubicadas en el lugar correcto? ¿Será que sí estamos viendo al gigante como él se quiere mostrar delante de nosotras? ¿O estamos plenamente convencidas a quién le pertenecemos? Si estamos plenamente convencidas de quién es el Dios que habita dentro de nosotras. Si estamos plenamente convencidas de cuál es la naturaleza que hay dentro de nosotras. Porque este ejército, el ejército de Israel, dice la Biblia que estaba perturbado, que estaba aterrorizado, que estaba muerto de miedo. Y cuando viene el Goliat, con las palabras de amenaza, con las palabras de intimidación, con las palabras de manipulación y de control, él no prestó atención a ninguno de esos dos bandos. ¿Por qué? Porque el uno estaba hablando de parte del enemigo y el otro, que era el ejército, escuchando lo que estaba hablando el enemigo. Pero David trazó una diferencia en aquel tiempo. David trazó una diferencia en aquel tiempo. David se determinó a escuchar la voz que lo iba a catapultar sobre todas aquellas personas que estaban intimidadas y con miedo, como alguien diferente, como alguien que tenía a Dios, como a alguien que conocía el pacto al que pertenecía. David sabía que él estaba dentro de un pacto de circuncisión. El otro, él dijo muy claramente que era un filisteo incircunciso. Cuando David se enfrenta a Goliat, le llama filisteo incircunciso. Y es más tremendo todavía porque este gigante
se llegó a ver delante de David como un perro. Se miró como un perro delante de David. Así se llegó a mirar el enemigo como un perro. Y a veces nosotras llegamos a ponernos en la condición contraria. Somos nosotras las que nos vemos como un perro. Y donde el enemigo es el que se muestra como el poderoso, como el que tiene todo para vencernos a nosotras y destruirnos. Y no es así, eso es un antidiseño. Podemos usar el ejemplo de David para nosotras mirar realmente el gran poder que hay dentro de nosotras, la sabiduría, todo lo que usó David para enfrentar a este gigante incircunciso. Él no vino peleando, él no vino perdiendo su tiempo ni gastando sus fuerzas, peleando de la manera incorrecta, que ese es el error que cometemos a veces muchas mujeres, que estamos peleando batallas innecesarias. Estamos peleando batallas con armamento incorrecto, porque peleamos con armas convencionales, no con las armas espirituales. Peleamos con gritos, peleamos con insultos, peleamos, a veces nos agarramos con el diablo, agarrarlo del chongo y pensamos que con insultos y con palabras y con gritos vamos a hacer retroceder a las tinieblas. Y no es así. La Biblia es clara y ha dicho el Señor que Él nos ha dado de su poder, y eso lo podemos recibir cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios. Cuando entendemos realmente todo el paquete tan glorioso que hemos recibido, porque Jesucristo vino y nos entregó a nosotras todas las riquezas de su reino. Y entre esas riquezas de su reino está incluida la palabra de Dios. Si no nos llenamos de la palabra de Dios, nunca vamos a ver realmente quién somos en Cristo Jesús, y siempre nos vamos a ver con miedo, con temor, con incapacidades, limitaciones, imposibilidades, vicisitudes en todo tiempo. Siempre vamos a estar viviendo desde aquí abajo, en la calamidad, en la miseria, en la opresión, en la aflicción, en la tristeza. Pero cuando nosotras nos paramos firmes en la palabra de Dios, cuando nos fundamentamos en la palabra de Dios, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, cuando entendemos cuál es nuestra verdadera identidad, para qué hemos nacido, para qué estamos en este mundo, para qué Dios puso su Espíritu Santo dentro de nosotras, para qué Dios nos dio su palabra, para qué nos está dando sabiduría, por qué nos está entregando tanta luz en este tiempo, por qué nos está revelando sus secretos más escondidos, por qué nos está abriendo los ojos espirituales para que podamos ver lo que otro no vio. ¿Por qué nos está abriendo los oídos espirituales para que podamos escuchar lo que otro no ha escuchado? Le está subiendo entendimiento a nuestra vida para que podamos entender lo que otro no ha podido entender. Pues necesitamos posicionarnos en los lugares correctos, en esos lugares altos. Necesitamos posicionarnos en el lugar donde Dios nos puso a través de Jesús. La Biblia dice que nosotros fuimos posicionados, fuimos sentadas en lugares celestiales en Cristo. Que fuimos sentadas en lugares celestiales en Cristo. Esto lo dice Efesios. Entonces, David derribó al gigante no con sus propias armas, lo hizo con la palabra de Dios. Si estamos hablando la palabra de Dios en medio del conflicto, hello. Si estamos hablando la palabra de Dios en medio del conflicto, si estamos enfrentándonos a la situación que estamos viviendo con el arma más poderosa que destruye fortalezas, que destruye argumentos, que destruye todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Será que si estamos usando el arma más poderosa que destruye cualquier ataque del enemigo, cualquier misil que el enemigo quiera lanzar en contra de nosotros y de nuestros hogares, de nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos y todo lo que el Padre Celestial nos ha confiado, si estamos peleando estas batallas espirituales de la manera correcta? Fue con la palabra de Dios que lo mató. Fue con la palabra de Dios que lo venció, porque David sabía muy bien que Goliat no estaba bajo el pacto de Dios. David estaba bajo una maldición. David no tenía protección. David no tenía protección. Goliat no tenía protección. Él no estaba dentro del pacto que estaba David.
David estaba bajo la protección de Dios. David estaba bajo el pacto de Dios. David pudo vencer a Goliat porque él estaba posicionado en el lugar correcto. Porque David sabía que él estaba dentro de un pacto glorioso. Y donde él estaba, allí estaba Dios con él. Y Dios estaba peleando por él y Dios le entregó la victoria. Ahora, mírate muy bien dónde estás posicionada tú. Desde dónde tú estás peleando tus batallas. Tómate unos minutitos allí para que autoevalúes el terreno donde estás posicionada. Tómate unos minutitos allí para que evalúes con qué armas estás peleando tus batallas. Si estás posicionada en el lugar correcto, en el lugar donde Dios te puso, en lugares celestiales. Si estás peleando con las armas, con el arma más poderosa que Dios nos entregó, que es su palabra. Si sí tenemos la fe que necesitamos para salir victoriosas de toda situación, que estemos enfrentando ahorita mismo. ¿Será que estamos posicionadas realmente en el lugar donde Dios nos puso, donde Él nos estableció? Si estamos fundamentadas sobre la roca que es Cristo. Y que ahorita que están viniendo las tormentas, los vientos, ahorita que se levantaron las inundaciones, nuestra casa está firme sobre la roca o nuestra casa está siendo sacudida y estremecida y con amenaza de hundirse. Oiga, es muy importante que prestemos atención a lo que el Espíritu Santo de Dios hoy nos está hablando. ¿En dónde está fundamentada nuestra casa? ¿En dónde está fundamentada nuestra fe? ¿En la palabra de Dios? ¿En lo que ha salido de la boca de nuestro Padre Celestial? ¿En lo que Él ha hablado para nosotras y para nuestras generaciones? ¿O nos hemos estado dejando ministrar por todo lo que sale de la boca del enemigo? Si estamos fundamentadas en el lugar correcto, si estamos peleando nuestras batallas con el arma correcta, que es la palabra de Dios. ¿Sabe que David le dijo: yo no vengo contra ti con espada ni jabalina, sino con la unción del Espíritu Santo? Lo voy a parafrasear. Con la unción del Espíritu Santo. En pocas palabras, David le estaba diciendo a Goliat: el que está conmigo es más grande que tú y es más fuerte que tú. Goliat era un gigante que tenía a todo el ejército de Israel aterrorizado, lo tenía intimidado, haciéndole bullying durante 40 días. Los amenazaba y los amenazaba y los amenazaba. Y cuando llega David y se pone en medio de todo este escenario, en pleno valle, de un lado los filisteos y del otro lado el ejército de Israel. Y los unos amenazando y los otros llenos de miedo. Y él dice: no, esta gente está en el valle. Ellos se están enfrentando desde aquí abajo. Yo voy a enfrentar a este gigante desde allá arriba, desde la posición correcta, desde el lugar correcto, desde los lugares espirituales, desde los lugares celestiales. No desde el lugar incorrecto, porque aquí abajo yo no voy a poder cumplir con esta asignación. Me tengo que posicionar en el lugar donde yo tengo que estar, y se posicionó en lugares celestiales. Y empezó a mirar al gigante con la visión de Dios. Él no miró al gigante como lo miraba el ejército desde allá abajo, porque el ejército miraba al gigante desde el valle, desde el lugar terrenal. Por eso lo veían grande, pero cuando David se enfrentó a él no lo vio grande, no lo vio como un gigante. David se enfrentó a él sabiendo que el que estaba dentro de él era más grande que el gigante, que el que estaba dentro de él era más fuerte que el gigante. Ahora la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos: ¿de qué tamaño estás mirando a tu enemigo? Cuestión. Una pregunta muy importante, ¿verdad? Para que meditemos en ella. ¿De qué tamaño estás mirando a tu enemigo? ¿De qué tamaño estás mirando a tu enemigo? ¿Con qué fuerza estás mirando a tu enemigo? Porque todo depende de cómo nosotros estamos usando la esencia que Dios puso dentro de nosotras. El poder y la fuerza que Dios ha puesto dentro de nosotras. La Biblia dice que Dios no nos dio a nosotras espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Si nosotras usamos el amor, el poder y el dominio propio para enfrentar a nuestros enemigos, que no son los hijos, que no es el esposo ni la esposa, que no es el papá ni la mamá, que no es el jefe, que no es la persona que nosotros creemos porque se ha levantado en contra nuestra, sino cuando entendemos que nuestros enemigos, las fuerzas de esos enemigos, no jamás llegarán a ser más grande y más fuerte que el poder que Dios ha puesto sobre nosotras, dentro de nosotras, para vencer cualquier adversidad, cualquier situación que se haya levantado para hacernos correr como hizo el ejército de Israel, que apenas salió Goliat amenazando, ellos salieron corriendo, huyendo, porque tenían miedo. No, David dice que le salió al frente. Dice la Biblia que David le salió al frente al gigante. O sea, él le dijo, aquí estoy, pero yo no estoy solo, ni vengo representándome a mí mismo, ni vengo representando una organización, ni vengo representando ninguna entidad, yo no vengo representando ninguna religión, yo no vengo representando ninguna denominación, yo no vengo representando a nadie, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿A quién tú estás representando? Buena pregunta, ¿verdad? En medio de esta lucha, batalla, guerra, pelea, como usted le quiera llamar, ¿usted a quién está representando? ¿De qué lado está usted? Porque el ejército de Israel salió huyendo. El ejército de Israel salió corriendo. La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía. O sea que nosotros no tenemos por qué huir de ninguna situación. No tenemos por qué huir de ningún problema. No le vamos a huir a las circunstancias. No le vamos a huir al caos. No le vamos a huir a la crisis. No le vamos a huir a nada que se levante delante de nosotros, por muy grande que se vea. Dios nos ha dado un arma poderosa y es su palabra. Su palabra, es con su palabra que derribamos fortalezas mentales. Es con su palabra que nosotros derribamos al enemigo. Es con su palabra que podemos vencer las circunstancias. Es con su palabra, armadas de fe, hasta los dientes. Armadas de fe hasta los dientes. ¿Por qué? Porque es la fe la que mueve montañas, mueve gigantes, los derriba, los destruye. Aleluya. Hoy en día, mis amados, hay muchos hijos de Dios que se ven impedidos para obedecer a Dios y no entienden el por qué. Hoy en día vemos muchas hijas de Dios pasando situaciones terribles, terribles, muy terribles. Y es precisamente porque muchos o muchas no han entendido que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo ya hizo todo lo que tenía que hacer a favor de nosotras. Que ahorita lo que tenemos que hacer es levantarnos para accionar con todo lo que Él nos entregó. En otros casos es porque muchas tienen demasiadas ataduras. Hay demasiadas ataduras almáticas, ataduras emocionales. Hay muchas ataduras que les producen imposibilidades, incapacidades y limitaciones. Y no pueden enfrentarse al enemigo porque siempre se ven imposibilitadas para enfrentarse a él. Tienen miedo. ¿Miedo qué? Miedo que dirá la gente, miedo que dirán las personas que me rodean, miedo de que puedan decir mis vecinos, miedo de que puedan decir en la iglesia, miedo de que puedan decir mis papás, miedo de lo que puedan decir mis hermanos, miedo de lo que pueda decir la gente. Y eso les incapacita para tomar acción en contra del enemigo. Entonces no pueden mostrar la naturaleza de Dios ante las circunstancias adversas. El enemigo no puede ver la naturaleza de Dios en nosotras. Y el enemigo sabe muy bien qué limitaciones hay dentro de nosotras. Y él aprovecha todo eso. Este gigante salía a amenazar al ejército de Israel todos los días. 40 días amenazándolos en la mañana y en la tarde. Salía y los amenazaba en la mañana y en la tarde. Y logró convencerlos de que él era más poderoso que ellos. 40 días en la mañana y en la tarde escuchando lo mismo, y se lo terminaron creyendo, se lo creyeron.
Y asimismo pasa, hay muchas limitaciones, incapacidades y posibilidades, demasiadas estructuras dentro de nosotras, porque llevamos tantos años escuchando lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo, y nos acostumbramos a eso como que si fuera algo normal. Y empezamos a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno mal. Y no podemos hacerle frente al enemigo porque estamos incapacitadas para poder ver al enemigo como lo tenemos que ver. Empezamos a tenerle miedo a las circunstancias, miedo a lo que otras personas nos puedan hacer. Pero este es el tiempo, mis amadas, en que cada una de nosotras se levante. Yo no sé cuántas se quieren levantar en este día, pero es necesario que nos levantemos para manifestar la naturaleza de Cristo que está en nosotras. Este es el tiempo para que nos levantemos y le hagamos frente al gigante que se ha levantado para atemorizarnos, para meternos miedo. Llámese el gigante de la economía, ese gigante que viene amenazando todo el tiempo de que no hay, siempre es que no hay. Ese gigante que viene a traer escasez a nuestros hogares, ese gigante que viene a robarse la bendición económica, ese gigante que viene a entorpecer que podamos cumplir con el propósito de Dios, con todos los recursos que el Padre nos ha entregado, y que ese gigante está ahí siempre amenazando de que nos va a robar los recursos, de que nos va a quitar los recursos, de que se va a adueñar de nuestros recursos. Hay que levantarnos. La naturaleza de Cristo que está en nosotras tiene que manifestarse en este tiempo. El gigante de la salud, ese gigante que viene a amenazar nuestra salud, a hablarnos enfermedad, a entregarnos diagnósticos médicos que son totalmente contrarios a los que Jesucristo nos entregó en la cruz. Ese gigante que viene a diagnosticarnos enfermedades de muerte, enfermedades que nunca han existido en nuestros cuerpos, y que ese gigante viene a declararlas y a meternos bajo sentencia de muerte a través de los médicos. Ese gigante que viene a hablarnos al oído a través de las enfermeras, a través de los doctores, a través de un diagnóstico médico. ¿Qué vamos a hacer frente a esos gigantes? ¿Vamos a hacer lo que hizo el ejército de Saúl? ¿Vamos a salir corriendo, llorando, lamentándonos, gritando que ese gigante nos va a matar? ¿O nos vamos a levantar en fe con la armadura de Dios, con el arma más poderosa que es la palabra de Dios, para hacerle frente a ese gigante y decirle: no te tengo miedo, no te tengo miedo, no me vas a intimidar más, no me vas a seguir hablando más al oído, no te voy a escuchar, me voy a levantar, voy a mostrar la naturaleza de Dios en mi vida, voy a mostrar a Cristo, voy a usar las armas poderosas que destruyen fortalezas en este tiempo. Nos vamos a levantar para usar las armas que Dios nos entregó, que son poderosas en Dios para destruir fortalezas, o nos vamos a dejar destruir por el gigante. No importa el gigante que se haya levantado dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, con los hijos. El gigante que se está levantando, que se levantó, o que se va a levantar quizás a través de un esposo rebelde, o a través de unos hijos rebeldes, de un jefe rebelde, de un papá rebelde. ¿Qué vamos a hacer frente a esos gigantes que nos van a estar amenazando, que quizás nos están amenazando, o que nos van a amenazar de muerte? ¿Qué vamos a hacer frente a esos gigantes? ¿Vamos a mostrar la naturaleza de Dios que está en nosotras? ¿O nos vamos a seguir dejando intimidar por el gigante? Amadas, el Espíritu de Dios habita dentro de nosotras. Gloria al Señor. El Espíritu de Dios habita dentro de nosotras. Él está dentro de nosotras. Es el Espíritu de Dios el que hace que nosotros podamos representar a Dios en este planeta de la manera correcta. Y así lo hizo David. David representó a Dios. David supo representar a Dios delante de esa situación. David supo representar a Dios delante de ese ejército cobarde. David supo representar a Dios en medio de todo lo que estaba pasando. Él le dio la gloria al Padre Celestial. Exaltó el nombre del Señor, porque David no se dejó intimidar ante la situación. David se levantó para pelear su batalla frente a su gigante delante de la manera correcta. Usted y yo tenemos que hacer algo, mis amadas.
Porque no solamente somos cristianas, usted y yo somos hijas de Dios, somos gobernantes en esta tierra. Dios nos dio su poder y nos dio su gobierno, nos dio su identidad para que seamos hijas gobernantes, hijas gobernantes, hijas gobernantes. Oiga, hijas gobernantes con el poder y el gobierno de Dios, con la autoridad de Dios, con el diseño de Dios, con los planes de Dios, con la palabra de Dios, con la fe que Dios nos ha dado. El Espíritu de Dios está dentro de nosotras y Él es nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador. Él es el que pelea nuestras batallas. Y es importante, mis amadas, conocer el propósito tan maravilloso que nuestro Padre Celestial nos entregó. Usted y yo tenemos que entender algo muy importante. Y es que usted y yo no fuimos creadas simplemente para ser unas ovejas. Usted y yo fuimos creadas para ser hijas de Dios, que le representamos a Él de la manera como Él lo diseñó. Usted y yo no somos ovejas. La Biblia habla de las ovejas como una metáfora de lo que es el sometimiento al pastor, los cuidados del pastor, el alimento que nos da el pastor y todo lo que tiene que ver con el pastor. Y nuestro pastor es Jehová. Jehová es mi pastor. Jehová es su pastor y nada nos faltará. Él es el que nos guía a todo lo que tenemos que hacer. Somos hijas de Dios y como hijas de Dios lo tenemos que representar como hizo Jesús cuando anduvo por este mundo. Voy a preguntar aquí en el chat cuántas hijas de Dios hay aquí. A ver, quiero ver cuántas que están aquí en el chat. Si quiere, prenda su micrófono o escriba cuántas hijas de Dios hay aquí conectadas a esta hora. ¿Cuántas? Yo soy hija de Dios. Aleluya. Es importante que esa identidad se nos revele, mis amadas. Es importante que entendamos que somos hijas de Dios. Nosotras no somos ovejas que nos mantenemos dentro de un corral esperando solamente que el Padre Celestial nos alimente y no hacer nada. Necesitamos accionar en fe. Necesitamos accionar en fe. Muy bien. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Eso nos tiene que quedar muy claro a todas las que están aquí en el chat. Que somos hijas de Dios, somos hijas de Dios, somos las herederas de Dios. Dios puso su espíritu dentro de nosotras. Tenemos el espíritu de Dios dentro de nosotras. Tenemos su esencia, su poder, su autoridad, su gobierno, su sabiduría, su amor, el entendimiento. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. También atentas, eso me gusta. Gracias al Señor. Dios es bueno. Importante que entendamos, mis amadas, que el no conocer el propósito de Dios para nuestra vida no nos deja vivir, no nos deja caminar en el diseño de Dios. No nos deja mostrar la esencia de Dios. No nos deja hacer todo lo que el Padre Celestial nos mandó a hacer. El no conocer el propósito de Dios para nuestra vida. El no saber quién somos, el no tener esa identidad clara. Vamos a vivir en mucha aflicción, vamos a vivir en demasiada aflicción, vamos a vivir en mucha descontento, vamos a vivir en mucha duda, en mucho engaño. Vamos a terminar haciendo muchas cosas que en lugar de bendecirnos, nos van a introducir en cárceles espirituales muy fuertes que traerán frustración y demasiada aflicción a nuestra vida. Lo repito, el no conocer nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús, el no conocer el propósito de Dios para nuestra vida, nos va a hacer caminar en mucha frustración. Y eso nos puede meter en cárceles espirituales que traerán demasiada aflicción a nuestra vida. Hoy en día, mis amadas, hay muchas personas que no le están dando la importancia que le tienen que dar al conocer el propósito de Dios para su vida. Hoy en día hay muchas, y en este caso mujeres, porque le estoy hablando a las mujeres. Hay muchas mujeres que se conformaron simplemente con ser parte de un círculo social o de ser parte de alguien dentro de una congregación.
pero que no le han dado la importancia que le tienen que dar a conocer el propósito de Dios para su vida. Hay muchas mujeres que solamente se conforman con ser alguien dentro de la iglesia, o a ser alguien dentro de su casa, o a ser alguien dentro del trabajo, pero que no le han dado la importancia a conocer el propósito de Dios para su vida. Siguen viviendo simplemente como una vida natural, una vida normal, una vida común y corriente. Una vida donde voy y vengo, donde hago o no hago, pero no hay fruto de justicia, no hay fruto del Espíritu. Peor todavía, cuando hay tantas mujeres que en este tiempo viven una vida como habla el apóstol en la Biblia, de que somos niños fluctuantes. Hay gente que siguen viviendo todavía en este tiempo, hay mujeres que viven en este tiempo todavía como niños fluctuantes, sin ningún compromiso con Dios. Mujeres que no se quieren comprometer con Dios, mujeres que no quieren nada de compromiso con la obra de Dios, mujeres que no quieren comprometerse para obedecer a Dios y dar fruto de justicia, simplemente ser creyentes, simplemente ser personas que leen la Biblia cuando llegan a la iglesia, o simplemente hablan lo que le escuchan decir a otros pero que no lo viven. ¿Sabe lo que es un niño fluctuante según la Biblia? Es aquel que solo escucha y escucha y escucha y escucha y escucha la palabra pero no la obedece. Eso es un niño fluctuante. Un niño fluctuante es alguien que no tiene compromiso con Dios. Es alguien que no tiene compromiso con la justicia divina. Es alguien que vive en un antidiseño. Es alguien que vive una vida espiritual sin fruto del Espíritu, sin propósito. Es alguien que escucha y escucha y escucha y escucha la palabra de Dios y escucha lo que otros dicen y está escuchando lo que otras personas hablan y que todo se lo lleva a su corazón, todo se lo lleva a su corazón y terminan siendo llevados por todo viento de doctrina, siendo llevados de un lado para otro porque no disciernen lo que están escuchando, porque no juzgan la palabra profética, porque no pesan los espíritus. Un niño fluctuante, por lo regular, se puede identificar o los podemos identificar con aquellos que caen en las manos de los hombres, que se dejan engañar fácilmente, que se dejan seducir fácilmente por las fábulas, por todas las historias huecas y humanas, por todo lo que otros hombres y mujeres y todas aquellas personas que están bajo la influencia del espíritu de error, el engaño. Gente que según la Biblia es astuta para engañar a otros, especialmente a los inmaduros, a los niños fluctuantes. Un niño fluctuante es aquel que no se compromete con Dios para obedecer a su palabra. Veamos qué dice Efesios 4. Vamos a leer aquí Efesios 4. Efesios 4, 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Está diciéndole aquí el apóstol Pablo a los de Éfeso. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Oiga, con amor, o sea, ¿con qué? Con la esencia de Dios. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Tremendo lo que estamos aprendiendo hoy. Que ya no ser, si hay alguien aquí que todavía camina en ese antidiseño, si todavía hay alguien aquí que camina como una niña fluctuante según las escrituras, que van de un lado para otro, que hoy están arriba, mañana están abajo, que hoy yo creo, más tarde ya no creo, que hoy yo creo y más tarde estoy dudando, que hoy obedezco, ya mañana desobedezco, que tengo pensamientos cambiantes, que hoy estoy pensando una cosa, pero ya mañana pienso otra, que siempre estamos queriendo hacer
una cosa y al rato estamos cambiando, ya estamos haciendo otra porque nuestros pensamientos son variantes, son cambiantes y siempre estamos arriba, después abajo como elevadores espirituales, como las olas del mar que van y vienen y siempre estamos haciendo otra cosa menos lo que dice la palabra de Dios. Que un día quieren una cosa, después quieren otra. Hoy yo quiero esto, ya mañana ya no quiero porque mañana quiero otra cosa. Que un día están en un ministerio, después están en otro, que sus vidas son totalmente inestables. Hoy están tocando la guitarra, mañana dicen que ya no quieren tocar la guitarra porque mañana quieren predicar, otros dicen no, ya no quiero predicar, ahorita yo quiero profetizar, otros dicen ahorita yo ya no quiero ir a trabajar, ahorita yo ya quiero solamente estar encerrado, encerrada sin hacer nada. Especialmente nosotras las mujeres tenemos que tomar responsabilidad, mis amadas. Abrazar el propósito de Dios para nuestra vida, para el cual Dios nos llamó. Y dejar de ser inconstantes. Tenemos que afirmarnos en lo que Dios nos ha entregado, en lo que Él nos ha llamado a hacer. Hay muchos ejemplos en la Biblia, mis amadas. Demasiados ejemplos en la Biblia. De personas que un día están bien animadas, están bien entusiasmadas, que están haciendo de todo para el Señor y después ya no quieren seguir avanzando con lo que un día comenzaron. Necesitamos por eso meternos de lleno con Dios, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a poder vivir conforme al diseño que Él estableció a través de Jesús, para que no seamos personas que hoy comenzamos algo y ya mañana lo dejamos tirado a la mitad, que no lo terminamos. Que podamos seguir avanzando en lo que el Padre Celestial nos llamó a hacer, a abrazar todo lo que Él nos ha entregado, a abrazarnos a lo que Él nos ha comisionado, a echar raíz, porque esas raíces sean profundas en Dios, a no ser personas superficiales que solamente nos enfocamos en lo que hay por encimitita nada más, que solo nos enfocamos en lo que está por arribita, que nos conformamos con cualquier cosa, que no profundizamos en la palabra de Dios, que no examinamos de cerca lo que nos están entregando, que no pesamos los espíritus, que no juzgamos la palabra profética. Tenemos que ser mujeres sabias, entendidas en la verdad, para poder edificar nuestra vida sobre la roca y edificar nuestros hogares sobre la roca, para tener hogares sanos, familias sanas, familias de reino, con la cultura de reino, con pensamientos de reino, que podamos vivir en ese diseño de que somos real sacerdocio, somos la nación santa de Dios, somos el pueblo adquirido a precio de sangre, entender que no somos cualquier cosa, que nos identificamos con la visión de Dios, que caminamos de acuerdo al propósito del Padre Celestial, que no somos personas variantes, que hoy pensamos que somos hijas de Dios, pero mañana nos vemos como huérfanas, que abrazamos la palabra ahorita y ya mañana la soltamos porque se nos levantó un gigante y empezamos a correr y a huir de lo que está pasando. A entender, mis amadas, que aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Y que no podemos vivir desconectadas de la voluntad de nuestro Padre Celestial por estar conectadas a todo lo que el mundo nos quiere ofrecer y poner por delante. Que no podemos estar abrazando todo lo que el mundo nos ofrece, que no podemos estar aceptando todas las ofertas que nos hacen, que no podemos estar aliándonos con todo lo que se quiere aliar a nosotras, que nosotras no podemos estar viviendo un estilo de vida que no le da gloria a nuestro Padre Celestial, que tenemos que mostrar la esencia de Dios que hay en nosotras, haciéndole frente a este sistema corrupto que nos quiere engañar, que siempre está buscando la manera de seducirnos con todo lo que nos pone por delante para hacernos caminar en un antidiseño. Tenemos que tomar determinaciones radicales. ¿A quién vamos a oír? ¿Qué visión es la que vamos a tener? ¿En dónde nos vamos a posicionar? ¿Cómo vamos a accionar frente a los problemas? Que entendamos esa necesidad tan grande de conocer la naturaleza y el propósito de Dios para nuestra vida. Que entendamos cuál es la naturaleza de nuestro Padre Celestial en nosotras. Que lo entendamos, mis amadas. Que dejemos de estar mirándonos como la gente nos mira. Que dejemos de estar hablando como habla todo el mundo. Que dejemos de estar viendo lo que mira todo el mundo. Que dejemos de estar escuchando lo que habla el mundo.
que hagamos una diferencia, que tracemos un antes y un después, que nos determinemos a vivir el estilo de vida que nuestro Señor Jesucristo nos entregó a través de su obra redentora, que cambiemos nuestro lenguaje, que cambiemos nuestra manera de hablar, que llenemos nuestro corazón con la palabra de Dios, que nos limpiemos de este mundo, porque este mundo contamina, este mundo infecta. Todo lo que este mundo ofrece infecta, porque es un mundo que está lleno de corrupción, de maldad, de destrucción, de engaño. Hay demasiada confusión. Escuche, Lucas 4:42. Lucas 4:42. Muy temprano a la mañana siguiente Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Él respondió: debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades porque para eso fui enviado. La pregunta que usted y yo debemos hacernos es: ¿para qué fuimos enviadas nosotras? ¿Para qué fuimos enviadas nosotras? ¿A qué nos envió el Señor? Porque si usted está conectadita ahorita aquí escuchando esta enseñanza, y está conectadita ahorita viendo este video porque lo van a ver después en diferido, usted sabe y entiende el para qué usted fue enviada por Dios. ¿A qué Dios le ha enviado? ¿A qué Dios la envió? Jesús nos revela claramente, mis amadas, que Él fue enviado, para anunciar las buenas nuevas del reino. Que no solamente fue enviado para anunciar las buenas nuevas del reino, sino también para mostrarnos a nosotras al Padre. La naturaleza de Dios estaba en Él. Y Él vino para traer las buenas nuevas del reino a nuestra vida, pero también para mostrarnos al Padre. Jesús es la imagen de Dios aquí en la tierra. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Para poder conocer a Dios, tenemos que hacerlo a través de Jesús. No hay forma de conocer a Dios fuera de Jesús. No hay manera de conocer al Padre fuera de Cristo. Necesitamos a Cristo en nuestra vida para poder conocer al Padre. Jesús vino para mostrarnos al Padre. Jesús vino para que conociéramos al Padre a través de Él. No solamente vino a traer las buenas nuevas del reino. Él vino para mostrarnos al Padre, para que conociéramos al Padre por medio de Él, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Él vino para anunciarnos a nosotros las buenas nuevas del reino, pero también Él vino a este mundo como mensajero de Dios, para que nos trajera el mensaje glorioso del reino de Dios. Él vino a mostrarnos la naturaleza de Dios. Jesús vino para mostrarnos la naturaleza de Dios. Jesús es el diseño de lo que usted y yo tenemos que ser. Jesús es el ejemplo de lo que usted y yo tenemos que ser. Usted y yo hemos creído en Jesús, ¿verdad? Usted y yo hemos creído en Jesús. Y también hemos sido delegadas por Él, asignadas y autorizadas por Él para poder ir a hacer lo mismo que Él hizo cuando anduvo por este mundo. Esa naturaleza que Dios puso dentro de nosotras no es simplemente para vivir allí como una persona más en esta tierra. Fuimos delegadas, autorizadas, capacitadas, asignadas y autorizadas para ir a representarlo a Él donde quiera que vamos. One question: ¿será que sí estamos representando a Dios como lo hizo Jesús cuando anduvo por esta tierra? ¿Será que sí lo estamos representando de la manera como Él estableció que lo debemos representar? Si estamos mostrando su naturaleza, si estamos dando a conocer su naturaleza. Gloria a Cristo. Santo eres, Señor. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Damos gracias a papá porque sus enseñanzas nos llevan a vida eterna. Porque su palabra nos instruye, nos construye y nos edifica sobre la roca que es Cristo, para que podamos permanecer firmes hasta el final. No importa cuántas tormentas, qué tan fuertes sean los vientos o las inundaciones que quieran venir para derribar nuestra vida, estamos fundamentadas sobre la roca que es Cristo.
Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo eres, mi Rey.